por ahí, ¿no? Ya, súper. Espero que hayan podido descansar un ratito y juntar energías para lo que viene. Eh, Continuando con lo que estamos viendo, y vamos a comenzar entonces a ver las etapas de la auditoría. Habíamos nombrado ya estas 5 etapas y ahora lo que vamos a hacer es entrar a ver en detalle no tan profundo tampoco, pero cada una de ellas con el fin de que ustedes se hagan una idea de más o menos cómo, en qué consisten estas etapas. Ya decíamos que lo primero y lo más importante es tener un conocimiento del negocio del cliente, y les decía yo que generalmente uno debiese partir de lo más general a lo más específico. Entonces, lo primero es entender la industria en la cual este cliente que estamos auditando se encuentra participando. Puede ser una industria de la minería, de eh, productos portuarios, el retail, la salud, la educación. Va a depender de la empresa que uno esté auditando. Y entendiendo la industria, vamos a poder entender muchos comportamientos que se van a ver reflejados en los estados financieros. Por ejemplo, en el retail es muy común que los márgenes de venta sean negativos o que el capital de trabajo también sea negativo. Es algo por cómo se da la industria, porque generalmente pagan muy tarde a sus proveedores, entonces tienen muchos pasivos y la liquidez la ocupan en otras cosas propias de el sector. Y hay pocos activos corrientes porque la gran inversión de las empresas del retail está en propiedades, plantas y equipos, que son los lugares donde funcionan. Entonces, es súper importante entender ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque quizás en una empresa puede ser muy mal visto y muy malo tener capital de trabajo negativo, sean mayores a los activos corrientes. Pero en el retail eso es normal, por cómo funciona el negocio. Entonces, claro, el auditor tiene que primero entender cuál es la industria en la que está participando. También en el estado de resultados, el retail suele tener muchos ingresos por intereses, ingresos financieros. ¿Por qué? Porque el negocio de ellos es prestar dinero y cobrar intereses en el pago de las cuotas. Claro, quizás los márgenes operacionales de ingresos menos costo de venta sean muy bajos y en algunos casos te pueden tocar ver márgenes negativos. Pero ya sé que eso se compensa a través del financiamiento, los intereses que el retail cobra producto de estas ventas a plazo. Pero claro, hay que entender también qué empresa del retail es, porque hoy día muchas externalizan el sistema de créditos a otras organizaciones, por lo tanto ese efecto tampoco se debiese ver en ese estado financiero. Entonces, entender la industria y cómo funciona puede ser muy relevante para entender cómo están preparados y presentados los estados financieros. Es decir, quienes tienen alguna necesidad de información de esa empresa en particular porque quizás los estados financieros estén respondiendo a ellos. Y también porque muchas veces hay regulaciones específicas para algunas organizaciones dependiendo de estos grupos de interés. Por ejemplo, la Superintendencia de Bancos exige la preparación y presentación de los estados financieros a las instituciones bancarias siguiendo las normas IFRS, pero también les exige el cumplimiento de normas internas de bancos, y una muy particular es que los estados financieros se presenten por liquidez. Entonces, claro, un auditor que no tiene experiencia va a llegar y decir, oye, este balance no está clasificado, no está la distinción entre corriente y no corriente. Sí, pero ojo, tiene una regulación especial. Eh,
o tiene el tratamiento de algunos activos de manera muy específica que rompen el tratamiento de las normas IFRS. ¿Está mal? No, ¿por qué? Porque hay una regulación específica que responde a ese grupo de interés que es el legislador. Les pongo un ejemplo que también puede servir en este caso, que es, eh, ustedes ya aprobaron, o al menos están dando contabilidad 4 y saben que el efecto de los impuestos diferidos se ha de reconocer por norma general en el estado de resultados. ¿Por qué? Porque el impuesto diferido sigue la suerte de la partida que le da origen. Si el impuesto diferido se genera por la depreciación de activos fijos, ese impuesto diferido afecta resultados. Pero si el impuesto diferido se genera por la revaluación de una propiedad, planta y equipo, el efecto del impuesto diferido va al otro resultado integral, siguiendo la suerte de lo que le dio origen. Entonces, hubo un año en Chile, el 2014, donde los impuestos diferidos tuvieron un efecto significativo en los estados financieros. ¿Por qué? Porque hubo una reforma tributaria donde lo que cambió fue la tasa del impuesto de primera categoría. Y se generaba un problema muy grande porque los efectos de impuesto diferido, la mayoría iba a afectar el resultado del ejercicio. Entonces, en ese momento, la Superintendencia de Valores y Seguros, que ahora es la Comisión para el Mercado Financiero, decidió que por ese año los efectos de los impuestos diferidos por el cambio de tasa afectaran el patrimonio a otras reservas y por lo tanto eso el auditor tenía la obligación de conocerlo y de expresarlo en sus opiniones de auditoría de esos años. Si ustedes buscan opiniones de auditoría del 2014 y 2015, se van a encontrar con un párrafo de énfasis. Ese párrafo que conversábamos la semana pasada sirve para que el usuario de los estados financieros vea que hay algo sobre lo cual poner atención. En ese caso era que el efecto de los impuestos diferidos no se iba a presentar en el resultado del ejercicio, sino en otras reservas contenidas en el patrimonio. Entonces, hay que tener muy claro eso, entender cuáles son los clientes de la organización. El posicionamiento no es lo mismo auditar a Jumbo, a Líder, que están posicionados como los más grandes del segmento de los supermercados, que auditar un Montserrat, un Unimark, que el posicionamiento no es tan grande como lo tiene Jumbo o Líder. Entender cuáles son los competidores y entender principalmente cuál es y cómo funciona el proceso productivo de la organización que yo estoy auditando. Recordar que en el proceso productivo se generan un sinfín de interrelaciones en la empresa y en su relación con el entorno que van a generar transformaciones de los activos, de los pasivos, que van a generar efectos en resultados y en patrimonio. Por lo tanto, si yo logro entender bien este proceso, voy a poder hacerme una idea de lo que debiesen reflejar los estados financieros. Así, por ejemplo, entender si mi empresa es productora, es comercializadora, si es que no tiene inventarios, si es que presto servicios. ¿Por qué? Porque eso me va a ir dando señales de, bueno, tengo que fijarme entonces en los inventarios, tengo que fijarme entonces en el costo de venta. ¿Por qué? Porque ese va a ser mi rubro principal. O si bien no me dedico a prestar, a vender mercaderías, me dedico a prestar servicios, bueno, entonces tendré que ver otros conceptos en los estados financieros. ¿Por qué? Porque seguramente no voy a tener inventarios. Entonces, va a depender de cada empresa el enfoque de la auditoría, pero para eso hay que entenderla. Hay que entender cuáles son los objetivos de esa organización, cuál es la visión y la misión, cuáles son los valores que profesa esa organización, porque hay organizaciones donde los valores no están claramente definidos y en ese tipo de organizaciones yo me puedo encontrar con situaciones un poco controversiales respecto principalmente al fraude. Entender cuál es el órgano administrativo, ver si existe una adecuada separación de funciones, eh,
cómo son los procesos de responsabilidades en algunos procedimientos contables o operacionales. Les pongo un ejemplo. Si yo tengo un encargado de finanzas que además es el encargado de la tesorería y que además se preocupa de la preparación y presentación de estados financieros, que es muy común en empresas de menor tamaño, que todos esos cargos los tenga la misma persona, es muy probable que yo pueda estar frente a riesgos de fraude. ¿Por qué? Porque la persona que hace los pagos es la misma que los autoriza y es la misma que los contabiliza. Entonces puede ser que él esté ocultando información. Entonces yo también tengo que entender cómo es ese tema ya más administrativo. Y desde luego yo les comentaba, una de las principales pruebas de auditoría que hace al comienzo el auditor es perfilar la idoneidad de ese cargo. Es decir, ok, esta persona que está a cargo de los movimientos de efectivo de la organización, ¿es un profesional que cuenta con las herramientas técnicas para realizar esa labor? Puede ser que no. Puede ser que llegó ahí porque ha tenido una buena carrera, pero no cuenta con los conocimientos para hacerlo de manera adecuada. Entonces también, por desconocimiento, él podría cometer errores que tengan impacto en los estados financieros. Y finalmente tú te pones a entender cómo se hacen las cosas al interior de la organización el día a día, cómo se vende, cómo se compra, cómo se manejan los inventarios, pero eso ya es lo último cuando estás obteniendo el conocimiento del negocio. Siempre comenzar desde lo más general hasta esta visión particular de el día a día. Con eso, yo entonces me puedo hacer una idea de hacia dónde va esta organización, cómo funciona y por lo tanto los posibles efectos que podrían haber en los estados financieros. ¿Por qué? Porque en todo esto yo también como auditor tengo que ir identificando riesgos asociados. Luego viene un proceso de planificación. Y este proceso lo que implica es establecer la estrategia general de la auditoría. Es decir, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y esto va a generar un beneficio en que ayuda al auditor a identificar las áreas importantes de la auditoría, a identificar los posibles problemas que podrían haber de manera oportuna, a organizar y conducir correctamente el trabajo. Recordar que el auditor cuenta con recursos escasos, principalmente tiempo, muy poco tiempo para hacer este proceso de auditoría. Por lo tanto, si yo planifico bien, puedo gestionar de manera correcta esos recursos. Eh, y puede servirte para elegir bien el equipo de trabajo. Entonces, cuando yo hago una adecuada planificación y defino la estrategia, entendiendo cuál es el negocio del cliente y conociendo la organización, yo puedo entonces decir, bueno, entendiendo esta empresa, los trabajos que yo voy a hacer van a ser los siguientes. Y les defino plazos. Recordar que la opinión de auditoría debe estar acompañada en la memoria de la organización, por lo tanto, como fecha tope, la opinión debiese estar en abril. Por lo tanto, los trabajos debiesen concluir como máximo en marzo, febrero, para poder yo tener la opinión de auditoría lista en abril. Por lo tanto, definir plazos es muy importante, al igual que determinar los niveles de importancia relativa y una materialidad preliminar, que puede ser la definitiva, como no. Lo importante es que se defina un nivel de materialidad. ¿Por qué? Porque entonces, en función de estas materialidades, voy a ir haciendo el análisis de cuáles rubros son importantes revisar y cuáles no van a ser quizás tan relevantes revisar a la hora de validar los saldos de los estados financieros. Luego defino los recursos y presupuesto esos recursos, es decir, cuántas horas de trabajo, si necesito expertos que no sean del equipo de auditoría para validar algunos datos de la información contable.
Por ejemplo, si la organización cuando preparó sus estados financieros aplicó el modelo de la revaluación en las propiedades, plantas y equipos, yo necesitaría entonces un experto que sea capaz de tasar esa revaluación, que seguramente no va a estar en mi equipo de auditoría, pero por lo tanto tengo que presupuestar los recursos que voy a necesitar en su contratación. Así como de si voy a trabajar con uno, dos o tres personas en mi equipo de auditoría o más, o quizás solo necesito dos. Siempre es importante definirlo antes de empezar a realizar el trabajo. También puede ser muy relevante al momento de planificar ver lo que han hecho auditores anteriores, en el caso de que sea primera vez que llevo un cliente, o ver lo que hizo el equipo de auditoría el año anterior. Generalmente los equipos de auditoría se mantienen, pero también puede ser que haya una alta rotación. Entonces siempre es bueno ver qué se hizo en la auditoría anterior para ver si quizás comparto ese criterio o creo que se habían equivocado y lo puedo modificar. Por lo tanto, siempre es bueno ver qué es lo que hubo hacia atrás. Y por último, cuando estoy planificando, necesito determinar cuál va a ser la naturaleza, el alcance y la oportunidad de las pruebas que yo voy a realizar. Es decir, para validar los saldos de los estados financieros y poder afirmar que están presentados de manera razonable, yo tengo que hacer distintos procedimientos. Esos procedimientos tienen que estar definidos en cuanto a su naturaleza, es decir, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Es recalcular? ¿Es reprocesar? ¿Es observar? Hay distintos tipos de procedimientos y los vamos a ir aprendiendo. ¿Cuál es el alcance? Voy a revisar 5 muestras, 10, 15, voy a revisar todo. ¿Qué voy a revisar? Y la oportunidad de decir, este trabajo lo voy a hacer una sola vez o voy a hacer procedimientos trimestrales o voy a hacer 2 veces. Entonces también definir la oportunidad de los procedimientos cuando yo estoy planificando. ¿Por qué? Porque todo eso va a impactar en los recursos y en los plazos que yo podría demorar en hacer estos trabajos. En tercer lugar, una vez que entendí el negocio y definí y planifiqué la estrategia de auditoría, lo que yo tengo que hacer es evaluar el control interno, comprenderlo, que era lo que habíamos estado conversando en la primera parte de lo que fue la clase de hoy. Y el control interno tiene diversas dimensiones. Y les adelanto ya que hay un informe, que es el informe COSO, que habla acerca de esta evaluación y comprensión del control interno. Y esta figurita es las dimensiones que ese informe ha definido tiene el control interno. Por lo tanto, el auditor lo que tiene que hacer es comenzar a analizar todas estas dimensiones con el fin de ver si el control interno es adecuado o no. Tiene que evaluar cuál es el ambiente de control. ¿Existen controles? Si los hay, ¿se están llevando a cabo? Porque muchas veces las organizaciones tienen controles definidos, están escritos, tienen responsables, pero en la práctica no se llevan a cabo. Entonces hay que evaluar cómo es ese ambiente de control. ¿La gente cree en los controles que se llevan a cabo o los hace por cumplir? ¿Los hace a conciencia? Si puede evitarlo, los evita. Hay que entender todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque recuerda tú que el auditor tiene como enfoque la posibilidad de confiar en este control y si este control es bueno, hacer menos revisiones exhaustivas para validar los saldos de los estados financieros. Entonces es importante entender este control interno. Evalúas el riesgo, ves si existen las actividades de control. Muy importante el punto de la información y comunicación. Tienes que evaluar cómo es la información al interior de la organización. Existen medios de comunicación oficiales, cosas tan simples como si existen correos institucionales, entender si para, que no sé, un empleado hable con el gerente hay un conducto, se deja respaldo. ¿Qué pasa con las reuniones de la gerencia? ¿Se documentan? ¿Se graban?
¿Hay algún respaldo asociado a eso? Entonces es muy importante que podamos entender cuál es la información y comunicación que hay en la organización. Y si existen actividades de supervisión, es decir, bueno, cuando hay una persona sacando cosas de bodega, está bien, hay controles, puede que hayan controles, puede que haya una persona que te haga firmar un acta, eh, ok, pero esa persona tiene supervisión, quizás no la tiene, entonces el control también puede ser vulnerable. Entonces el autor tiene que empezar a ver todas estas aristas, son muchas, ya son las principales, para poder evaluar y comprender cuál es la estructura del control interno de esta organización. Recuerda que si yo del análisis de todas estas aristas concluyo de manera favorable, mi revisión va a ser mucho menos que si concluyo de manera desfavorable. Puede ser que a nadie en la organización le gustan los controles, no se respetan, no se comunican, no se documentan, no hay supervisión, simplemente no existen controles, entonces en ese caso yo no puedo confiar y lo que me haría suponer que en los estados financieros se pueden presentar muchos errores significativos o muchas representaciones incorrectas significativas. Recuerda que una representación incorrecta se daba cuando había un alto riesgo inherente y había también un riesgo de control, es decir, que los controles no fueran los adecuados. Si yo tengo riesgos y no tengo controles, lo más probable es que se puedan cometer errores que estén materializados en los estados financieros, como por ejemplo el que dábamos en la primera parte de la valorización del inventario. Si no hay control y hay un riesgo inherente porque es una empresa productiva donde el inventario se mueve mucho, lo más probable es que los estados financieros no se presenten razonablemente respecto al inventario. Y eso podría tener impacto a nivel del estado financiero completo. Luego que yo hago este análisis del control interno, lo que viene es realizar las pruebas sustantivas, que van a estar en función de mi análisis del control interno. Cuando yo confío en el control interno, las pruebas sustantivas son mucho menos que cuando no puedo confiar en él. Ahora, estas pruebas sustantivas, ¿en qué consisten? Son básicamente procedimientos, revisiones que se hacen a cada uno de los rubros de los estados financieros. ¿Ya? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de garantizar que, por ejemplo, las propiedades, planta y equipo efectivamente estén valorizadas a 3.000 millones de pesos. Entonces, lo que yo voy a hacer es hacer procedimientos para validar que esos 3.000 millones de pesos efectivamente estén correctamente presentados en el estado financiero. Eh, ¿Cómo lo puedo hacer? Hay distintas formas. Cada uno va a definir cuál es su prueba de auditoría, de prueba sustantiva, más idónea para el rubro en particular. Por ejemplo, las propiedades, plantas y equipos tienen dos componentes. El componente del activo, propiedad, planta y equipo, y la depreciación acumulada. Recordar que en los estados financieros este rubro se presenta de valor neto, es decir, neto de depreciaciones acumuladas. Entonces, una opción sería el recálculo de las depreciaciones acumuladas. Esa podría ser una opción de prueba sustantiva para validar el saldo de las propiedades, plantas y equipos. Otra opción podría ser la indagación respecto a esta plusvalía. La plusvalía, recuerden ustedes, se genera en una combinación de negocios donde el valor pagado por la inversión supera al valor razonable del patrimonio de la adquirida. Entonces, ¿por qué se generó esta plusvalía? Bueno, podríamos indagar, pedir los antecedentes de la compra de esa otra sociedad, pedir los antecedentes de aquellos que hicieron la tasación del valor del patrimonio a valor razonable de esa otra sociedad, o el análisis financiero que te hizo llegar a ti a pagar una plusvalía producto de esta empresa. Entonces, si te das cuenta, hay distintas
técnicas de auditoría que se pueden usar para validar el saldo que se está presentando en el estado financiero. ¿Qué pasa con las propiedades de inversión? Ah, ok, NIC 40 son aquellas que yo voy a tener para arrendar o obtener ganancias de capital. ¿Existen? Y si existen, ¿valen eso? Entonces una prueba puede ser la observación, ir y ver si esas propiedades de inversión son las que están ahí. Entonces podría ser mi técnica de auditoría para ello. Pero puede otro auditor decir, sabes que no, yo no creo que la observación sea una buena técnica para propiedades de inversión, debiese ser para propiedades, plantas y equipos. ¿Te das cuenta? Entonces, distintos rubros van a poder requerir distintas pruebas sustantivas. ¿Qué pasa con las cuentas comerciales? Las cuentas por cobrar. Aquí deben haber clientes. Son activos no corrientes, por lo tanto, cuentas por cobrar de largo plazo. Puede ser una buena técnica de auditoría la confirmación. La confirmación es cuando yo le envío una carta a ese cliente, o puede ser también confirmación de los saldos de las cuentas bancarias. Enviaría una carta al banco preguntándole si él reconoce, por ejemplo, esta deuda con, estos son los estados financieros de Cencosud. Entonces yo podría enviarle a ese cliente de Cencosud si él reconoce esta deuda que tiene por, supongamos que es un solo cliente, 2 millones de pesos. Y él podrá responderme que sí, que son 2 millones, que sí tiene una deuda, pero que no son 2 millones. Entonces, eso también me podría permitir a mí validar el saldo de las cuentas comerciales por cobrar. Eh, Son distintas técnicas de pruebas sustantivas. Va a depender de el rubro que yo estoy auditando y de la sociedad. ¿Por qué? Porque seguramente si estos son deudas de largo plazo de una empresa como Cencosud, es muy difícil que un cliente de Cencosud, que son personas comunes y corrientes, te confirme una carta de auditoría. No va a estar interesado en eso. Entonces, quizá esa prueba de auditoría no es tan oportuna y por lo tanto ahí entra a jugar lo que conversamos al comienzo, el juicio profesional. Ahora, claro, si eso se lo voy a mandar a un banco para confirmar el saldo de la cuenta corriente, lo más seguro es que ahí sí me lo van a responder. Entonces, el juicio profesional entra a pesar fuertemente cuando yo estoy definiendo cuáles son las pruebas sustantivas que yo quiero realizar para validar el saldo. Cuando tengo activos por impuestos diferidos, ahí no me sirve mucho, por ejemplo, la observación. ¿Por qué? Porque este activo por impuestos diferidos es un ajuste contable. Entonces, la verdad es que no hay nada que observar. Lo que yo puedo hacer es recalcular, reprocesar la información. ¿Te das cuenta? Comparar cómo se calculó el impuesto diferido del año 2019 con el del 2018. Puedo indagar por qué la variación de los impuestos diferidos de un periodo a otro fue tan alta. Eso puedo hacer. Pero eso requiere, perdón, necesariamente el juicio profesional, requiere haber entendido la primera etapa del conocimiento del negocio, haber planificado la auditoría, porque recuerden que en la planificación de la auditoría se definía cuáles iban a ser los trabajos a realizar y entender el control interno de la sociedad, porque puede ser que los impuestos diferidos no haya control sobre el cálculo de ellos. Entonces, chuta, si no puedo confiar en eso, yo voy a tener que revisar los activos por impuestos diferidos de manera exhaustiva. Y finalmente, la emisión de la opinión de la auditoría, donde ya habíamos conversado, pueden existir tres tipos de opinión de auditoría con salvedades, cuando los hallazgos que la organización no quiere corregir, recordar ese punto, superan el umbral de materialidades y por lo tanto el auditor no puede concluir que los estados financieros se presentan de manera razonable. Sin salvedades, cuando los hallazgos no corregidos no superan el umbral de materialidad, por lo tanto los errores no son significativos, y la abstención de la opinión cuando no se cuenta con evidencia suficiente y apropiada. Hasta ahí, ¿alguna duda? Si tienen dudas, las pueden expresar, si no, también por favor confirmarlo.
Vamos, Carla, adelante. Ya, Carla, te estás adelantando un poquito, pero es bueno, porque ya estás pensando en lo que viene. Eh, Va a depender de los procedimientos que el auditor defina, va a depender de la materialidad, pero sí hay algo que es importante tener en consideración. El auditor define una materialidad y van a haber rubros de los estados financieros que se van a revisar por materialidad. Quiere decir porque para el auditor son significativos y si hay errores ahí podrían tener un impacto muy grande en los estados financieros. Pero también van a haber rubros que el auditor va a revisar por riesgo. Por ejemplo, los impuestos diferidos son un rubro que generalmente conlleva asociado un alto nivel de riesgo. ¿Por qué? Porque su impacto está en el resultado, porque son valorizaciones que hace cuando se preparan los estados financieros, la administración. Por ejemplo, la estimación de deudores incobrables también es un cálculo que conlleva mucho riesgo y ese tipo de rubros el auditor, aun cuando no sean materiales, los va a revisar porque están asociados a un alto grado de riesgo. Entonces, siempre el auditor, entendiendo toda esta etapa de la planificación de auditoría, va a tener que identificar riesgos y ver el impacto que pueda generar ese riesgo para también definir procedimientos de auditoría en función del riesgo que le significa al auditor. No hay un rubro como que uno pudiese decir siempre este y nunca este otro, porque también eso depende de la organización. Piensa tú que hay empresas como Cencosud que no tienen activos biológicos, pero pueden haber otras que sí los tengan. Entonces, el activo biológico para uno puede ser irrelevante y no se va a revisar, para otro puede ser lo más importante de su estado financiero. Entonces, es muy importante entender que o se revisa por materialidad o se revisa por riesgo. ¿Queda claro, Carla? Para pasar a las otras preguntas. Ok. Gerald dice si hay varios rubros con materialidad no significativa, pero en su conjunto es material, ¿qué se hace en ese caso? Bueno, ahí vamos a verlo la próxima semana, pero el auditor lo que hace es definir tres niveles de materialidad por lo menos, ¿ya? Y esos tres niveles de materialidad van a solucionar el problema que plantea Gerald, que es una materialidad global que va a sumar todos los errores que se puedan hacer y es sobre la cual se da la opinión, pero también el auditor va a definir materialidades para ver qué rubros realizar, o sea, perdón, revisar, y también va a haber una materialidad que se va a ocupar a nivel de cuentas. Recuerda tú que los estados financieros se presentan por rubros, el rubro propiedad, planta y equipo, pero cada rubro tiene cuentas al interior de ella. Por ejemplo, la cuenta automóviles, la cuenta edificio, la cuenta terreno, son cuentas contables que se van sumando en este rubro. Por lo tanto, también hay una materialidad para cada cuenta. Entonces, cuando voy acumulando errores, esos van a ir viéndose en función de la materialidad que haya definido, según el global, o por rubros, o por cuentas. Entonces, el problema se soluciona ahí. Y también, bueno, considerar el tema que le comentábamos a Carla, que también puede haber por riesgo. Entonces, todo ese tipo de cosas, Gerald, se tienen que ver en la planificación. Porque también puede ser que yo estoy dejando de revisar muchos rubros y si estoy dejando de revisar muchos rubros, quizás la materialidad está mal definida. ¿Te das cuenta? Entonces quizás lo que tendría que hacer es redefinir la materialidad y entonces englobar más rubros de los estados financieros. Por eso, cuando hablamos de las etapas de planificación, la presentación hablaba de definir una materialidad preliminar. No hablaba de una materialidad definitiva, porque la materialidad se puede ajustar en el proceso de auditoría en función de los hallazgos que yo vaya realizando. Si yo defino una materialidad y me doy cuenta que encuentro hallazgos, puede ser que
la verdad, los estados financieros estén más mal presentados de lo que yo creía y voy a tener que revisar mucho más. Entonces la materialidad tendría que ser un poquito más baja para que entren dentro nuevos rubros. No sé si respondo a tu pregunta, Gerald, si me puedes confirmar. Ok. Felipe, mira, la verdad es que eso depende mucho de la organización que estás auditando, del interés que tengan ellos por la auditoría. Hay empresas, cuando vas a auditar, que no te van a facilitar nada de información porque puede ser muy sensible para ellos, análisis de cadena de valor u otros modelos como este que planteas tú o el que sea. Y puede ser que no lo obtengas, pero en pedir no hay engaños, como se dice por ahí. Entonces el auditor puede solicitar ese tipo de cosas, puede tener reuniones con la gerencia. Es muy común también que el auditor revise las sesiones de directorios y las organizaciones generalmente suelen entregarlas donde se ven aspectos críticos del negocio y el auditor tiene acceso a él. Entonces, la verdad es que en pedir no hay ningún engaño. Ahora, de que lo puedas obtener va a depender de la organización que estás auditando. Entonces, pero como te digo yo, hay organizaciones que te van a hacer muy fácil el trabajo porque les interesa la auditoría, como también hay aquellas organizaciones donde la auditoría la hacen por cumplir y por lo tanto no es muy bueno comunicación y traspaso de información, pero no habría problema. No sé si respondo tu pregunta, Felipe. No, Carla, la consulta que me haces, bueno, tiene que ver mucho también con cómo están escritas las normas de auditoría, pero también tiene que ver con relación a lo que hemos estado conversando estas dos clases, es decir, yo no reviso el 100% de la información que hay, por lo tanto nunca va a poder ser concluyente la información que yo revise, y la información que yo reviso es la evidencia auditoría, pero sí puede persuadir al auditor a concluir respecto a que esa muestra sí es representativa del universo total de información asociada a la preparación y presentación de los estados financieros. Y así como persuade al auditor, debiese persuadir al equipo completo de trabajo la auditoría. Entonces, básicamente es como una de esas frases para el bronce que tienen las normas, que la verdad no tiene un alcance muy grande, pero bueno, igual que planteé la duda. Lo importante de la evidencia, y lo vuelvo a recalcar, es que sea suficiente en cantidad y apropiada en calidad. Eso sí tiene que siempre ser es muy relevante al momento de ver la evidencia auditoría. Entonces ahora vamos a seguir con otros temas que son los procedimientos de auditoría en específico. Estábamos viendo en las etapas de la planificación de la auditoría, cuáles son las etapas que hay al momento de hacer una auditoría de estados financieros. Eh, y finalizando estas etapas, luego de evaluar el control interno, nosotros hacíamos pruebas sustantivas. Y esas pruebas sustantivas, yo les dije, son procedimientos, son cosas que yo hago en la auditoría para validar los saldos. Estos procedimientos de auditoría, dice acá, el auditor tiene que diseñarlos eh, y efectuar procedimientos de auditoría adicionales cuya naturaleza, oportunidad y alcance respondan a los riesgos evaluados de representaciones incorrectas a nivel de afirmación pertinente. Y esta es una frase muy común de encontrar en las normas. Recordar que las representaciones incorrectas significativas son aquellas que se da cuando hay un riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es alta, el impacto es alto y no tiene controles asociados. Eh, por lo tanto, el auditor va a tener que considerar sus procedimientos de auditoría entendiendo eso.
Si el impacto es bajo y la probabilidad de ocurrencia es baja, bueno, el procedimiento de auditoría va a estar enfocado en que esa revisión no es tan riesgosa. Pero en otros casos puede ser muy riesgosa, entonces el auditor va a tener que planificar esos procedimientos en función de ese entendimiento. Y cuando habla de a nivel de las afirmaciones pertinentes, yo les comentaba la sesión pasada que cuando uno prepara y presenta los estados financieros, implícitamente hay afirmaciones que se hacen en los distintos estados financieros que se presentan, en el balance, en el estado de resultados, eh, que es algo que en el fondo la información dice, pero que en ninguna parte está expresamente escrito. Por ejemplo, cuando yo presento el estado de resultados, afirmo indirectamente que las cuentas de resultados acumulan los efectos desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Es decir, hay un corte en la información y el corte es una afirmación pertinente respecto a las cuentas de resultados. Y el auditor lo que tiene que validar es que los ingresos y gastos que están en el estado de resultados correspondan al ejercicio, que se hayan devengado en el ejercicio que se están presentando, que no hayan ingresos que fueron percibidos por anticipado reconocidos en el resultado de un año cuando correspondían al siguiente. Entonces, uno lo que hace es verificar la afirmación. ¿Cuál afirmación queremos validar? La del corte documentario. Y esa afirmación va a conllevar un procedimiento de auditoría que me permita validar que efectivamente ese ingreso o ese gasto sea de ese ejercicio. Entonces, uno tiene que tener en consideración también la afirmación que quiere cubrir. Cuando uno presenta los activos traen inherente una afirmación que es la de el derecho. Es decir, yo tengo el derecho sobre ese activo, por eso lo presento como activo. Es parte de la definición misma de ese elemento contable. Entonces, cuando voy a validar los activos, en parte tengo que tratar de cubrir esa afirmación, es decir, validar que yo realmente tengo el derecho, el control sobre ese activo y por lo tanto mi procedimiento de auditoría debiese estar enfocado también a poder validarlo. Entonces, cuando valido las propiedades, plantas y equipos, ahí hay asociada una afirmación del derecho y por lo tanto lo que yo tendría que validar es que yo realmente controlo el activo. ¿Cómo? A través de la revisión de contratos, a través de la revisión de inscripciones en los conservadores de bienes raíces, un sinfín de documentación que me pueda permitir a mí validar esa afirmación. Desde luego también voy a tener que validar la evaluación, que es otra afirmación que hay en todas las cuentas de los estados financieros. La evaluación o valorización quiere decir que de manera indirecta yo estoy afirmando que el valor que dice el estado financiero es el valor cierto para ese elemento contable. Entonces también tengo que validar a través de mis procedimientos de auditoría el valor que están presentándose en el balance o en el estado de resultados las distintas partidas de los estados financieros. Entonces, cuando habla de afirmaciones, se refiere a eso. La próxima semana los vamos a conversar en detalle cuáles son las afirmaciones y cómo en el fondo yo entonces veo las afirmaciones. Respecto a esas afirmaciones, lo que hago yo es identificar riesgos. Por ejemplo, cuando veo las propiedades, plantas y equipo, está la afirmación de valorización o valuación, como llaman las normas de auditoría, y lo que hago ahí entonces es, bueno, ¿hay algún riesgo asociado a esa afirmación? Entonces uno puede decir, sí, está el riesgo de que la valorización esté mal calculada porque se aplicó mal la medición posterior, se hizo mal la revaluación. Entonces, el auditor va a tener que ver si ese riesgo, evaluar su probabilidad de ocurrencia, su impacto, y en función de eso, definir un procedimiento de auditoría considerando la naturaleza, oportunidad y alcance. ¿Qué es la naturaleza, oportunidad y alcance de un procedimiento de auditoría? Como dice acá abajo, la naturaleza es el
¿qué voy a realizar? Es decir, ¿cuál prueba? ¿Voy a hacer prueba de controles, procedimientos sustantivos? Si voy a hacer procedimientos sustantivos, ¿de qué forma? Voy a observar, indagar, recalcular. ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces, esa es la naturaleza del procedimiento, el qué. El alcance es cuánto voy a revisar. Si tengo 5.000 propiedades, plantas y equipos, voy a revisar una, 10, 500. ¿Cuánto? ¿Cuál es el tamaño de la muestra? Y respecto a la oportunidad, es cuándo se va a realizar ese procedimiento. Una vez al mes, una vez al año, lo voy a hacer a final del mes, a comienzo del mes, respecto, ¿cierto? Entonces a la temporalidad. Ahora, una vez definido esto, la afirmación, cuando dice afirmación pertinente, quiere decir que no todas las afirmaciones son para los mismos rubros. Es decir, por ejemplo, así como para los activos está la afirmación del derecho, para los pasivos está la afirmación de la obligación. Entonces, yo no voy a revisar esta afirmación de obligación en activos porque los activos no son obligaciones. A eso se refiere con que sean pertinentes. Y bueno, defino la NAO, la naturaleza, alcance y oportunidad del procedimiento de auditoría en función de los riesgos y las afirmaciones. Pero cuando hago eso tengo que tener en consideración algunas otras cosas, como por ejemplo la importancia relativa del riesgo. Es decir, ¿va a ser significativo si ese riesgo se materializa? Si se materializa, ¿tendrá algún impacto en la opinión de auditoría? ¿Será de un monto mayor a la materialidad? Porque si es así, mi procedimiento entonces tiene que ser muy específico y bien planteado. La probabilidad de que ocurra esa representación incorrecta significativa. Porque puede ser que, claro, el impacto sea muy grande, pero la probabilidad de ocurrencia sea muy baja. Y aquí, a un consejo, la probabilidad de ocurrencia en el ámbito de la auditoría se puede medir de diversas formas. Lo más probable es que ustedes estén pensando en las probabilidades estadísticas, que es una opción válida de poder medir la probabilidad, pero también se puede dar por frecuencia, ¿ya? Porque, por ejemplo, eh, no sé, voy a poner el ejemplo de una empresa portuaria donde yo quiera validar las propiedades, plantas y equipos. Quiero validar que estén los barcos que dice que hay en la contabilidad. Entonces, ok, la afirmación es que la existencia, esa es otra afirmación de los estados financieros, que existan los activos, que estén los que tienen que estar. Cuando quiero validar la existencia, entonces lo más probable es que yo vaya y a través de un procedimiento de observación, vaya y vea el buque. Ahora, hay un riesgo asociado a la existencia, que es la afirmación pertinente de ese rubro. El riesgo es que haya, no sé, un tsunami que haga perder ese buque. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de ocurrencia de que ese riesgo se materialice? Y va a depender del lugar donde esté el buque. Si es alta o baja, te das cuenta, entonces, claro, a lo mejor matemáticamente no lo voy a poder medir, pero sí puedo decir, bueno, mira, en los últimos 50 años, ¿cuántas veces ha pasado esto? Una. Chuta, que ocurra, es muy baja la probabilidad. Ahora, la importancia relativa de ese riesgo es muy grande, porque quizás ese buque representa el 50% del activo total de la compañía. Entonces, si por importancia relativa, que vendría siendo el impacto que tienen los estados financieros, o por probabilidad ese riesgo se me escapa en uno de los dos, yo tengo que hacer procedimientos de auditoría para poder mitigar el impacto de ese riesgo. Las características propias del riesgo y la naturaleza de los controles. Recordar que, claro, puede ser que la probabilidad de ocurrencia es alta, pero la organización tiene un sistema de control interno que está resguardando ese riesgo. Por ejemplo, guardar el buque, ¿cierto?, en algún lugar específico, o los buses en una empresa de transporte, o las mercaderías en una empresa comercializadora. ¿Te das cuenta? Entonces también hay que tener en consideración eso al momento de planificar una auditoría de estados financieros. ¿Hay alguna duda respecto a ese punto hasta ahora? ¿Sobre los procedimientos de auditoría?
Bueno, me quedo con la respuesta de Felipe. Lo que vamos a ver a continuación son los procedimientos analíticos, que es algo que vamos a trabajar ya en mayor medida la próxima semana, pero que me interesa podamos introducir y ustedes puedan quedarse con una idea para que vayan desarrollando para llegar a la próxima semana. Los procedimientos analíticos definen las NAGAs, que son evaluaciones de la información financiera a través del análisis de relaciones plausibles entre información financiera como no financiera. Acá lo que se va a hacer en estos procedimientos analíticos es una mirada más desde afuera de los estados financieros. Es tratar de encontrar unas primeras situaciones que llamen la atención del auditor. Entonces, para eso hay que combinar tanto la información financiera como la no financiera, ¿ya? Entonces, cuando yo voy a auditar, por ejemplo, una aerolínea, ¿ya? El próximo año, pensando en el próximo año, voy a auditar los estados financieros 2020 de una aerolínea. Yo tengo que tomar los estados financieros y ver, entonces, por ejemplo, en el estado de resultados, tener claro, a través de información no financiera, como es la información pública, que la situación cierto, sanitaria que hay a nivel mundial ha tenido impactos en los ingresos de las aerolíneas. ¿Por qué es importante eso? Porque el auditor seguramente va a analizar el estado financiero 2019 versus 2020 y va a haber una variación muy significativa de los ingresos. Y eso inmediatamente te va a llamar la atención a ti como auditor. Pero primero un procedimiento de análisis previo, es decir, tengo explicación para esa variación. Entonces, siempre que ustedes identifiquen variaciones muy significativas, tienen que hacer esta combinación de información financiera y no financiera para tratar de buscarle una explicación. Si no hay explicación, bueno, empieza el proceso ya más de indagación del auditor. Como dice ahí, los procedimientos analíticos también comprenden tal investigación como fuera necesaria de fluctuaciones o relaciones identificadas que no son consecuentes con información pertinente o que difieren con los valores esperados por un monto que es significativo. Por ejemplo, ¿qué hubiese pasado si estas aerolíneas entre 2019 y 2020 tuvieron un aumento en los ingresos en el primer trimestre? Eso la verdad es que llama la atención. Es algo que uno no esperaría. Entonces también eso tiene que llamar tu atención como auditor. Voy a tener que hacer una revisión exhaustiva de los ingresos quizás. ¿Te das cuenta? Entonces son cosas que hay que tener en consideración. ¿Qué pasa con las empresas de retail o supermercados o no sé, el negocio que sea cuando uno revisa el último trimestre de los estados financieros 2019? Van a tener impactos gigantes producto de las situaciones que se vivieron, pero el auditor va a tener que nuevamente relacionar la información financiera, muchas pérdidas, con lo no financiero, que era básicamente entender cuál fue el contexto político-social del último trimestre en nuestro país. Entonces, hay explicación, pero el auditor tiene que hacer ese juego. Entonces, es útil que para hacer este procedimiento analítico, con este procedimiento analítico lo que yo busco es ver a cuáles rubros de los estados financieros, como preguntaban antes, ponerles más atención, porque claro, voy a definir una materialidad y sobre esa materialidad voy a empezar a revisar rubros, pero puede ser que hayan rubros que queden fuera de la materialidad. ¿Por qué? Porque están bajo ese valor, pero podría revisarlos igual. ¿Por qué? Porque tienen un riesgo significativo que me hace entonces tomar la decisión de hacer procedimientos de auditoría. Y hay algunos que, claro, el riesgo te lo da de por sí la cuenta. El efectivo es una cuenta riesgosa, los impuestos diferidos son cuentas riesgosas, pero hay otros que el riesgo te lo da las variaciones que puedan darse entre un periodo y otro. Entonces, un primer ejemplo de procedimiento analítico es comparar la variación porcentual
de un año con otro. Fíjate en el efectivo y equivalentes del efectivo, cómo de un año al otro este monto, este saldo de efectivo y equivalente al efectivo aumentó. Esto ya es llamativo. Entonces, la variación porcentual tan alta de un año a otro me hace a mí tomar resguardo al momento de planificar mi auditoría y definir los procedimientos que yo voy a realizar. Entonces tengo que hacer una indagación de por qué este monto por qué varió tanto de un periodo a otro. Si te das cuenta, los otros tuvieron variaciones, pero no son tan grandes como la que tuvo el efectivo y equivalente al efectivo. Entonces, va a haber que tener mucho, mucho cuidado a la hora de hacer estos procedimientos. Pero claro, un primer procedimiento analítico que me permitió definir cuál va a ser el procedimiento de auditoría es comparar la variación porcentual. Otro procedimiento analítico podría ser comparar los estados financieros de organizaciones de una misma industria. ¿Ya? Y acá puse el ejemplo de la Polar. ¿Qué pasó con la Polar cuando destapó esta estafa de las repactaciones unilaterales? Yo creo que más de alguno lo conoce. Los estados financieros mostraban un comportamiento extraño en los ingresos, porque para ese momento el retail no funcionaba como funciona hoy en día y los mayores ingresos se daban por la venta de productos. Pero hoy día, habíamos conversado, se dan más por el tema financiero, cobrar intereses. Ahora, en esos años, el tema de los intereses y los créditos no eran un aportante de ingresos significativo para este rubro. Pero, cuando uno miraba los estados financieros de la Polar, los estados financieros mostraban ingresos financieros que estaban por fuera de los márgenes normales de la industria. Estaban el doble o triple de lo que estaban ganando sus competidores y la Polar no era el líder del segmento. Por lo tanto, al auditor le podría haber llamado la atención y podría haber detectado ese fraude, ese comportamiento irregular que estaba aconteciendo en esa organización. Entonces, el procedimiento analítico te permite centrar tu atención en aquellos rubros de los estados financieros que te den una alerta, que la variación de un año a otro haya sido muy grande, que estén escapados respecto a los márgenes de la industria. Otro procedimiento analítico podría ser revisar los registros contables. ¿Sabes qué? Quiero revisar los libros diarios. Y ver el libro diario te puede permitir ver situaciones como que hayan registros contables en fechas que no son muy comunes. Por ejemplo, y hay un consejo profesional, siempre ver los registros contables en Navidad, en Año Nuevo, en fiestas patrias, que son fechas donde no debiese haber gente en la organización registrando hechos económicos. Entonces, puede ser que ahí se hagan ajustes que no son correctos o cuentas que se utilicen que te puedan llamar la atención. Gastos generales, fondos por rendir, que son cuentas que te podrían llamar la atención de por qué se están moviendo de una u otra manera. Entonces, estos procedimientos analíticos también podrían implicar revisar documentación de auditoría de años anteriores. Veamos qué hizo el auditor el año pasado, veamos qué ajustes propuso el auditor, veamos cuáles ajustes la organización aceptó. Te doy un ejemplo, y un ejemplo real de una organización que el 1 de enero tenía una cantidad de ajustes contables que era incalculable. Y después tenía los mismos ajustes el 31 de diciembre. Ya el año siguiente, el 1 de enero los ajustes y el 31 del año siguiente los mismos ajustes. ¿Qué era lo que hacía la organización? Es que aceptaba todos los ajustes que les proponía el auditor al 31 de diciembre para que la opinión saliera sin salvedades y al 1 de enero rehacía todos esos ajustes porque la verdad es que
la contabilidad la utilizaban con otros fines y así podían tomar decisiones. Llegaba el 31 de diciembre nuevamente y volvía a aceptar todos los hallazgos del auditor y el primero volvía a rehacer o deshacer todo lo que hizo. Entonces, las fechas te iban a llamar la atención, te llamaba la atención que eran los montos de los ajustes propuestos por el auditor, por lo tanto, revisar la documentación de años anteriores también era útil. Entonces, son procedimientos que te hacen ver de que no hay un adecuado control interno, de que quizás hay que realizar procedimientos de auditoría un poco más exhaustivos. Y lo importante es que estos procedimientos analíticos se pueden realizar al momento de planificar una auditoría, es decir, cuando está comenzando la auditoría. ¿Por qué? Porque ahí yo puedo definir, ¿sabes qué? Este rubro lo reviso por riesgo, porque mira la variación de un ejercicio al otro. Lo puedo hacer al ejecutar, es decir, mientras yo esté haciendo la auditoría, también una técnica, así como estaba el recálculo, así como estaba la observación, una técnica puede ser un procedimiento analítico y también se pueden utilizar para finalizar una auditoría de estados financieros con el fin de comprobar la razonabilidad de los estados financieros y ver si es que no hay otros hallazgos que al auditor se le estén pasando por alto. Entonces estos procedimientos analíticos son sumamente importantes porque es generalmente con lo que se comienza un proceso de auditoría. Yo les decía, primero reviso rubros por materialidad, pero también por riesgo. Y una forma de ver riesgo son estas variaciones porcentuales de un año a otro, que no son más que procedimientos analíticos. Entonces, estos procedimientos analíticos hay que tenerlos en consideración cuando yo me voy por un enfoque en riesgos y también la materialidad, porque contrastan un poco, pero finalmente nos sirven para lo mismo, para ver qué rubros auditar y el alcance, la naturaleza y la oportunidad de los procedimientos de auditoría que hemos de definir para nuestro trabajo. Entonces, en la clase de hoy lo que finalmente vimos fueron las etapas de una auditoría de estados financieros. Con esto ya vamos concluyendo un poco la introducción de este curso. La semana pasada vimos los aspectos bien generales para que ustedes entendieran cuál era en el fondo el trabajo que hace un auditor. Hoy día vemos el paso a paso de cómo se hace para llegar a la opinión, que era el resultado final, que les decía yo, creo la etapa de las más importantes es el conocimiento del negocio, del cliente. Luego planificamos, y esta también es muy importante, que es evaluar y comprender el control interno, porque en la medida que eso sea favorable o desfavorable, va a incidir directamente en la aplicación de las pruebas sustantivas, es decir, en la naturaleza, el alcance y la oportunidad de los procedimientos de auditoría. Todo eso con la finalidad de emitir un informe eh, y por lo tanto concluir acerca de la razonabilidad con que se preparan y presentan los estados financieros. La próxima clase vamos a hacer lo mismo, videoconferencia, para ver ya en detalle los procedimientos analíticos, pero pensando desde la óptica de iniciar un proceso de auditoría. Vamos a trabajar con un ejemplo real, alguna sociedad que defina de aquí a la próxima semana. Les voy a dejar los estados financieros disponibles en el aula virtual y vamos a hacer algunos ejercicios respecto a cuáles rubros revisaríamos. Yo les voy a dar los niveles de materialidad definidos y la idea va a ser entonces poner en práctica un poco los conceptos que hemos venido conversando, recordar las etapas, que hay que entender el negocio. Entonces, antes de empezar a hacer cualquier cálculo, vamos a hablar un poco sobre el negocio. La idea es que en esa clase también puedan participar un poco más activamente para que todos vayamos dando ideas respecto a lo que creemos puede ser importante esa organización, los recursos que vamos a necesitar y luego los procedimientos sustantivos. La evaluación del control interno, desde luego, no la podemos hacer, pero podemos especular y finalmente ver también cuál fue la opinión de auditoría que hubo para esa organización. Eso es lo que vamos a hacer en la próxima sesión.
Como siempre, si tienen dudas, pueden enviar un correo. Recibí hartos durante la semana, lo agradezco porque eso demuestra que están participando, que están estudiando. Esta sesión no va a tener una evaluación de contenidos porque lo vamos a poner en práctica la próxima sesión, ¿ya? Así también descansan un poco, le dan atención a otros cursos que puedan estar dando en este momento y básicamente la idea es que puedan, ¿cierto? Ir aprendiendo lo más que se pueda a través de esta modalidad. Yo sé que es compleja, por lo tanto también el enfoque que se le ha dado a este curso, entendiendo la contingencia, es bastante sencillo, es decir, no hemos profundizado quizás como lo haríamos de manera presencial respecto a la auditoría de estados financieros, pero ya hemos ido viendo el paso a paso, ya entendemos qué es lo que hace un auditor, cómo lo hace, y la idea sería entonces terminar este curso, ya sea en esta modalidad o presencial, con poder empezar a hacer algunas cosas ya más prácticas, pero insisto, a mí me interesa que ustedes se queden con la idea, con el entendimiento de los conceptos, más que volverse loco leyendo las normas y cosas por el estilo. Lo que sí, siempre el consejo en auditoría es que tienen que tener muy presente el tema de la contabilidad, de entender cómo se preparan los estados financieros, recordar el tratamiento de las normas contables, porque el ejemplo sencillo que dábamos hoy día de las propiedades, plantas y equipos supone el entendimiento de que ustedes saben que en la medición posterior una propiedad, planta y equipo puede optar por dos modelos, el del costo y el de la revaluación. Y si yo no entiendo el modelo de la revaluación, puede ser que deje de apreciar riesgos asociados a la valoración de la propiedad de planta y equipo que podrían generar grandes impactos en los estados financieros. Entonces también una invitación a un repaso de las materias contables, porque eso te va a permitir identificar riesgos. Y lo que hablábamos hoy día, el auditor identifica riesgos y sobre esos riesgos identificados busca, ¿cierto?, diseñar procedimientos de auditoría para responder a ellos y así evitar representaciones incorrectas significativas. Entonces, es muy importante también que tengan ese entendimiento. La auditoría es una técnica, no es algo complejo en sí. Si se van dando cuenta, hay muchas cosas que son de sentido común, como el entendimiento del cliente, la planificación de la auditoría, de sus recursos. Y hay cosas que son más específicas, como el entendimiento del control interno, como los procedimientos de auditoría, pero no requieren de un análisis tampoco tan exhaustivo. Entonces, esa es la invitación, ese es el desafío, y espero que les vayan sirviendo estas clases, que las aprovechen. Hoy día tuvimos harta participación, hartas preguntas. Yo les agradezco a los que plantean sus dudas porque ayuda al desarrollo de la clase y eso nos beneficia a todos. Entonces, cualquier cosa que ustedes encuentren necesaria decir, siéntanse en la confianza. Si no quieren por acá, por correo, si tienen dudas, si hay algo que mejorar, también es muy válido, siempre que se haga con mucho respeto. Entonces, por la sesión de hoy día ya estamos listos, así que aquellos que quieran desconectarse ya están liberados y nos vemos el próximo martes, pues chicos. Así que eso, muchas gracias por la participación de hoy día, que tengan una buena semana y cualquier consulta respecto a la sesión anterior, esta o alguna norma que hayan visto por ahí, la pueden plantear por el correo que está en el aula virtual. Así que eso chicos, que estén muy bien y buenas tardes.